querido amigo y hermano masón, Virgilio Carlos Rodríguez Lara, geólogo de profesión. Me da mucho gusto y te agradezco que nos acompañes en esta ocasión, en esta de nuestras charlas entretenidas. Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Gracias por invitarme a esta charla. Gracias a ti, Virgilio, qué bueno que nos acompañas. Mire, Virgilio, queridos amigos internautas, los saludo con todo el afecto y les quiero comentar esto. A ustedes les consta que en los pasados días hemos vivido las 24 horas de cada día preocupados por la posibilidad de que el volcán Popocatépetl haga erupción. Los que vivimos en esta zona central de la República Mexicana, rodeando al volcán, pues estamos bombardeados por las noticias de la televisión, de la radio, los periódicos, y todos los días con fotografías y con videos y cosas verdaderamente alarmantes. Entonces, el temor a que haga erupción y con ello se ponga en peligro la vida de muchos miles de personas que vivimos en sus cercanías, pues hace que estemos siempre con los pelos de punta. Entonces, yo no estoy seguro de la veracidad de las noticias. Quizás sea por, como dicen en mi pueblo, la burra no era arisca, los palos la hicieron ser. Entonces, con tantas mentiras que dicen los locutores de la televisión y los comentaristas de los periódicos, pues uno ya está con la duda de si será cierto o no será. Entonces, estamos en peligro, o como ha ocurrido en los pasados siglos, todo se reduce a la caída durante una temporadita, caída de ceniza, y todo volverá a la normalidad en unas pocas semanas. Y por eso, para llegar a salir de dudas, hemos invitado a un profesional experto en todos estos asuntos del suelo. Querido Virgilio Rodríguez Lara, tú que eres geólogo y que tienes una gran experiencia en todo esto de la formación del subsuelo y todo lo que ocurre en un planeta vivo como es la Tierra, ¿qué hay de cierto en todo el griterío de los locutores de la televisión que de día y de noche nos saturan con información alarmante, como si todo estuviera a punto de convertirse en tragedia? Inclusive así como diciendo, este mugre gobierno no sirve para nada, el volcán explotando y ustedes en amarillo, fase 2. De acuerdo con tu experiencia, Virgilio, y esperamos que esta plática sea de interés para todos nuestros amigos internautas, ¿cómo ves? ¿Sí hay un grave peligro en el volcán o cómo está esto? Sí, mira, mi querido hermano Rafa, primero que nada, pues te comento que por el momento me encuentro hasta el estado de Campeche. Estás en Campeche. Oye, qué Ixmiquilpan. interesante. Allá por Campeche, por esa zona de Yucatán, todo el sur-sureste de la República, se están haciendo muchas obras, entre ellas el Tren Maya. No Así me es, digas que estoy. no me digas que tienes participación en el Tren Maya. Sí, efectivamente estoy aquí haciendo los estudios del subsuelo, particularmente de la karsticidad que prevalece en este tramo del Tren Maya. Aquí en Xpujil, estoy entre Chetumal y Escárcega. Oye, qué ¿Ven? interesante. Entonces, Y sí es cierto lo que nos ha dicho el presidente de la República, que se están haciendo estudios con mucha seriedad. No se está aventando la vía a ver qué pasa dentro de un tiempo, sino que se está bueno, haciendo realmente con experiencia técnica. sí hay una preocupación por el comportamiento del suelo aparentemente pasivo aquí en Yucatán. Pero eso no quiere decir que no pueda estar sujeto a los fenómenos que ocurren en el subsuelo, o sea, la geodinámica interna de la Tierra. Y Y sí, bueno, mira, en esa zona yo sé que es así. Pues tengo la imagen, yo no sé absolutamente nada de geología, pero tengo la imagen de que es así como una tierra calcárea llena de porosidades, de huecos, de cavernas, los famosos sí, cenotes y todo eso, que sí, harían muy es verdad. peligroso la construcción de un ferrocarril. Pero nos ha dicho el presidente que se están haciendo todos los estudios con la seriedad y el profesionalismo que se requiere. Bueno, No, de esto yo yo creí creo que que te estabas puedo con ese hablar en otra charla. Virgilio, creí que ese chaleco que traes es de protección civil o del ejército. ¿De qué es ese Es chaleco? la obra del frente de obra, el que estamos quienes trabajamos aquí en el frente de obra.
Ah, qué bonito. chaleco Sí, brechero, como le bautizamos aquí. qué interesante, qué interesante. Oye, pues qué bueno, que me da mucho gusto. Ya tengo Pero ganas de estrenar lo el más ferrocarril, el Tren importante es lo Maya. que porta aquí el chaleco, ¿no? Nuestro emblema nacional. Y Qué eso es lo que bonito. más me enorgullece. Pues te interrumpí, Virgilio, que bueno, entonces estás Bueno, trabajando en el sureste, pero pues con toda la experiencia y todo tu profesionalismo de geología. Entonces, ¿qué nos puedes platicar del bueno, volcán? mira, el volcán Popocatépetl, a lo largo de sus 30,000 años de historia eruptiva, es producto de una tras otra de etapas eruptivas que ha tenido. A diferencia del vulcanismo monogenético, los volcanes monogenéticos son aquellos que se forman solamente con una etapa eruptiva, como el famoso Xitle al sur de la Ciudad de México. En comparación con los volúmenes, mientras que un volcán como el Xitle, que apenas hace en una sola erupción, este, lanzó aproximadamente 1,5 kilómetros cúbicos de materiales entre lava y productos piroclásticos, es decir, escoria volcánica y ceniza. Eh, a diferencia de volcanismo estratovolcánico o vulcanismo poligenético, se forma a través de varias etapas eruptivas, principalmente de carácter explosivo. Y al decir de carácter explosivo es porque el estallido de las cámaras magmáticas y de los domos de lava que taponan los conductos, una vez que estalla la cámara, la lava es expulsada con fuerza hasta la estratosfera y entonces se fragmenta. Y es algo que yo en unas, te quiero pedir si me permites presentarles a ustedes unas láminas ilustrativas sobre el tema que les preparé. Ah, qué ¿Me interesante, permites claro, poner? Virgilio, te lo agradezco mucho. Estas láminas nos van a Entonces, explicar algo de lo que nos estás sí, comentando. claro que sí. ¿Las Entonces, a vemos? ver, compartir pantalla. A Y ver si escoge ya se está. tu lámina que tienes en Compartir. tu pantalla. Dice compartir. Y luego, ¿cómo es? Arriba dice. ¿Ya? Bueno, vamos a la primera, pero vamos a la primera imagen. Y lo voy a maximizar. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos nosotros una hermosa vista de nuestra urbe, de la gran Ciudad de México, que por cierto, cómo le extraño, ya estoy extrañando el mole y los tacos de canasta. Bueno, Ya te extrañamos también nosotros. Ahí se ve en primer término, bueno, en primer término un caserío que probablemente sea Iztapalapa y la zona conurbada del Estado de sí, México. es el Y oriente de luego la Ciudad de un México. Sí, famoso, vemos, allí está el volcanismo monogenético en la Sierra de Santa Catarina en el primer plano. Son el volcán de la erupciones. Caldera que se conoce aquí, ¿no? Sí, es el Jaltepec eso es vulcanismo monogenético. Y Y luego al sus fondo está el emanaciones, Popocatépetl. cada una de estas emanaciones, de estos cerritos, es una emanación entre medio y 2 o 3 kilómetros cúbicos de materiales. Y lo que vemos ahí son los conos cineríticos formados por escoria volcánica y que haz de cuenta que es como la espuma de la lava. La espuma que es la lava que es lanzada con fuerza alcanza incluso hasta la estratosfera, pero lo que hace es que esa lava sufrió un cambio brusco de temperatura y entonces se infló, se llenó de aire en sus poros y de gases volcánicos que estuvieron por un tiempo Encapsulados. sí, estuvieron degasificando. Y pues esa escoria volcánica inflada es el famoso tesontle, ¿no?
Hay tezontle negro y tezontle rojizo. Y el tezontle negro no es más que la misma espuma de la lava, pero con un grado de oxidación mucho mayor que el otro. Simplemente son valencias de fierro que trabajan de valencia fierro 2 a fierro 3, ¿no? Pero, y lo que vemos en las pendientes de abajo, pues es el escudo de lava, todo el derrame que hay en la zona de Iztapalapa y el norte de Tláhuac, en todo alrededor de esos escudos volcánicos, ¿no? Los escudos monogenéticos. Igual que toda la Sierra Chichinautzin, que está al sur de la Ciudad de México, que abarca entre el Popocatépetl y el Nevado de Toluca. Y bueno, estaremos comentando brevemente los detalles. Y atrás tenemos pues el sujeto más importante de esta plática, que es el volcán Popocatépetl, y ahí lo vemos, ¿no? Son una serie de erupciones volcánicas, repito, en los últimos 30,000 años, y lo que vemos ahí son apenas producto de las últimas emanaciones, de las últimas explosiones volcánicas que dieron origen a ese gigante aparentemente dormido que durante mucho tiempo se le consideró dormido, se le consideró extinto. No fue sino hasta el 21 de diciembre de 1994 que nos dio la sorpresa, ¿no? Oye, Virgilio, te interrumpo, Sí. una consulta. Tú hablas de 30,000 años, pero Así ¿hay es. alguna información que dice que la edad del Popocatépetl anda sobre 730,000 años? Entonces, Bueno, ¿por qué ese diferencial? es que no nada más el Popocatépetl, en realidad son varias erupciones volcánicas, y de hecho eso es de lo que te voy a hablar en las siguientes láminas. Ah, El perfecto, perdona. Popocatépetl, al igual que más de 10,000 estructuras volcánicas, es una de más de esas 10,000 estructuras volcánicas dispersas a lo largo de la República Mexicana. Aquí estamos viendo el mapa geológico de la República Mexicana, publicado por el Instituto de Geología de la UNAM. Esa es una de sus versiones ya un poco atrasadas, esa es como de los años 90. Pero bueno, está muy ilustrativa porque nosotros podemos ver, así no sé si ven el cursor, que aproximadamente la mitad del territorio nacional lo vemos en tonos verdes, que son las rocas sedimentarias del Mesozoico, que eran fondos marinos que se plegaron y se levantaron para dar lugar, después del periodo orogénico laramídico, así le llamamos, se levantó todas estas serranías que conforman la Sierra Madre Oriental. Aquí están esas plataformas del Jurásico y Cretácico. Las vemos aquí con fósiles marinos, y al unísono de que se plegaron estas capas entre 200 y 60, entre 60 y 200 millones de años. Posteriormente vino toda esta formación de arcos volcánicos ya del periodo terciario, ya son de los últimos 40 millones de años, que dieron origen a las otras dos sierras madres, la del sur y la occidental, ¿sí? Que son también emanaciones volcánicas, pero son un vulcanismo también predominantemente explosivo y de una composición mucho más ácida. Y finalmente, al unísono, que se separa la península de Baja California en los últimos 10 millones de años del resto del continente, entre Veracruz y Nayarit hay una franja de casi 1,000 kilómetros de largo y con una variación entre 50 y 150 kilómetros de ancho. Y estamos hablando de lo que se le conoce como la franja volcánica transmexicana. Otros le llaman el eje neovolcánico, otros le llaman el cinturón volcánico mexicano. Tiene varios nombres. Es esa franja que está rodeada por una línea roja. Por una línea roja, así es. Y bueno, entre ellas destacan las cimas más altas, las más elevadas del país. Déjame decirte que ahí, en esos últimos 10 millones de años de erupciones, pues estuvieron levantando el relieve. Tiene un promedio de elevación de más de 2,000 metros sobre el nivel del mar.
se encuentran las cimas más altas del país y obviamente el vulcanismo activo más reciente, en esas más de 10,000 estructuras volcánicas. Vemos ahí cómo destaca el Nevado de Colima, el volcán de Colima, el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, el Nevado de Toluca, por aquí está el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, la Malinche que está allá al norte de Puebla, entre Tlaxcala y Puebla, y el cofre de Perote. El cofre de Perote, el Pico de Orizaba, exactamente, ¿no? Todo el Valle de Libres Oriental, y por cierto, ahí se encuentra la caldera volcánica, la caldera, sí, la caldera de los Sumeros, ¿no? Que es la tercera zona geotérmica más importante del país. Se genera energía por geotermia, después de Cerro Prieto, Baja California, y de los Azufres, Michoacán, ¿no? Pero aquí está, las fuentes, por cierto, también están en la franja volcánica las mayores concentraciones de aguas termales, todos los lugares que se llaman Atotonilco, quiere decir donde brota el agua caliente, y se caracterizan precisamente por sus manantiales termales, Atotonilco, Alto Jalisco, Atotonilco, Morelos, Atotonilco, Hidalgo, y no me acuerdo qué otros Atotonilcos hay en la República, y en eso se caracteriza, ¿sí? Y fíjate cómo las etimologías náhuatl sugieren cómo caracterizan a los sitios, ¿no? Pero a ver, aprovechando eso que nos platicas de las etimologías sí. mayas y las etimologías náhuatl, te comento, Popocatépetl, según tengo entendido, quiere decir algo así como cerro o montaña que humea. Efectivamente. Entonces, si hace 500, 800 o 1000 años se estaba hablando ya de que era un volcán que humeaba, una montaña que humeaba, ¿por qué habríamos de pensar que han pasado 1000 años sin problemas y finalmente ahora vamos a tener, en 15 días vamos a desaparecer debajo de la lava? ¿Cómo es posible ese cambio? Como tú sabes, en la naturaleza todo funciona a base de ciclos. Entonces, hay ciclos de aparente inactividad. Los volcanes tienen eso. Los volcanes estratovolcánicos tienen sus periodos de inactividad, de calma, ¿sí? De donde está el tigre está dormido, ¿no? Pero de repente empieza a despertar y empieza apenas a abrir los ojos, empieza a murmurar, a roncar un poco el tigre. Entonces, a lo mejor echa un rugido y se vuelve a dormir otro rato. O sea, el comportamiento de los volcanes, al igual que el comportamiento de las placas tectónicas, pues desafortunadamente es impredecible. Y precisamente todo este vulcanismo que hay en la franja volcánica es producto de esto que ves aquí, a un promedio de 30 a 100 kilómetros de la costa del Pacífico, en el mero fondo. Es la trinchera mesoamericana que va desde acá, desde Puerto Vallarta, desde Bahía de Banderas, cerca de ahí, se extiende por toda la costa del Pacífico hasta Costa Rica, ¿no? Y esa trinchera mesoamericana pues no es más que una fosa marina que alcanza un máximo de 6,000 metros de profundidad bajo el nivel del mar, considerando un promedio del fondo marino de todos los océanos de 2,000 metros. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues simplemente la placa del Pacífico, el fondo oceánico, más bien la placa de Cocos, esta porción de aquí, del Pacífico, es el fondo marino del Pacífico, pero esa placa de Cocos se está introduciendo debajo del continente, debajo de la placa de Norteamérica, y aunque seamos México, somos Norteamérica. Bueno, así lo considero yo de alguna manera. Pero vemos que ese efecto de introducirse la placa oceánica bajo el continente, llega el momento en que esa roca oceánica se funde y se separan las fases. Entonces,
lo mismo que sucede con los materiales de menor densidad debajo del agua, pues experimentan un empuje ascendente que los hace flotar, y si su densidad es más alta, pues lógicamente se hunden, ¿verdad? El principio de Arquímedes. Bueno, ahí ya vamos a empezar entonces a temblar por los terremotos y porque ahí es la presión que va a levantarse en los volcanes. Vamos si me permites, Virgilio, vamos a hacerle como le hacen en los clásicos de terror. Vamos a hacer una pausa y saludamos a nuestros amigos de internet, claro que sí, nuestros amigos internautas, y a continuación seguimos con tu plática, que me parece interesantísima. ¿Me permite? Vamos a saludar a los amigos de Facebook. Claro que sí. Mira, nos saluda, fíjate que siempre se lleva las palmas Jair Jiménez. Jair Jiménez, qué bueno que llegas con nosotros. Eres de los primeros siempre, o si, quizá el primero que nos saluda. Me da mucho gusto que nos acompañes. Robles Laidet, muy bonita noche a todos. Muchas gracias, Robles Laidet. Ahora he visto en las páginas de Facebook que además de tus intereses de tipo trascendente, espiritual y demás, ahora nos estás dando algunas recetas de cocina y me da mucho gusto que podamos soñar con la parte espiritual, pero pues darle gusto al estómago con recetas ricas. Te agradezco mucho. Adolfo Galindo, buenas noches desde el oriente de María Sabina, los niños sagrados presentes. Está hablando de María Sabina y los honguitos allá de Oaxaca. La respetable logia simbólica María Sabina número 68, Nueva Era, adscrita Independencia número 2. Mi querido, te agradezco mucho que estés con nosotros, Adolfo Galindo. Siempre es un honor que estés platicando e interviniendo con nosotros. Qué bueno que andes por allá. Te envidio mucho, como estoy envidiando ahorita a nuestro invitado esta noche, a Virgilio, porque están ustedes disfrutando unos paisajes, un clima, una tierra hermosísima, la amistad de todos los oaxaqueños, de todos los yucatecos, de los campechanos, es hermosísimo. Está nuestro hermano Joel Gutiérrez, tema de actualidad, y qué mejor tener a un experto en el tema. Saludos, mi querido hermano Virgilio. Joel, pues te manda a saludar, Virgilio, mi querido hermano Joel Gutiérrez, que ya tú lo conoces. Igualmente, Joel, un abrazo fraternal. Adolfo dice, saludos, querido hermano Virgilio. Ya le pasé tus saludos, Adolfo. Qué bueno que estés aquí. Igualmente, Adolfo. Está también con nosotros Emanuel Benito Cosa Arámbula. Emanuel, qué bueno que estés aquí, abogado Benito Cosa Arámbula. Él está en otro terreno, otro mundo, lo de las leyes y demás, pero pues interesadísimo en todos estos temas. Te mandamos un abrazo, Emanuel, qué bueno que nos acompañes. Edel Espinosa dice, buenas noches, saludos afectuosos, queridos hermanos. Edel, qué bueno que estás aquí, y pues ojalá te parezca interesante. Y si tienes preguntas o tienes algún comentario que hacer o en algo no estamos de acuerdo con Virgilio, yo te voy a agradecer que nos des tu opinión, va a ser muy interesante. Beatriz González Meneses, buenas noches, qué interesante el tema de hoy sobre el volcán, saludos. Te manda saludos Beatriz González. Betty, hermosa, te mandamos Betty, un querida, saludo te con mucho extraño cariño. mucho. Saludos. Luego déjame ver quién está. Dice Elizabeth Páez Medina, buenas noches a todos. Buenas noches, Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos. Nancy Yoguayolotli, saludos a todos mis hermanos. Te mandamos un abrazo, Nancy, qué bueno que te estés con nosotros y pues tú también estás en una zona ahí. Nancy vive al norte de la Ciudad de México, pero también en una sierra, la sierra esa que forma todo la zona del acueducto de Guadalupe y que viene a dar hasta el cerro de Guadalupe, donde está la famosa basílica. Joel Gutiérrez te pregunta, Virgilio, ¿qué relación hay con los pequeños temblores con epicentro en la Ciudad de México? Pues qué buena pregunta haces, Joel. Ahorita vamos a insistirle a Virgilio que nos explique, porque pues sí también nos han dicho mucho que tiembla en Coyoacán y que va a salir un volcán ahí, no sé qué. Robles Laidet, por cuestiones volcánicas, estoy informada que hay varios en la región. Sí, efectivamente, es lo que nos estaba explicando Virgilio, entendí,
Viste que en el mapa de la Ciudad de México puso Virgilio una franja rodeada por una línea roja y nos decía que eso que va de Veracruz a Nayarit, pues es una zona eminentemente volcánica. Entonces, pues ahí estamos todos. Bueno, aquí la están viendo en el mapa. Sí, es esa parte que ahora está en amarillo. En el mapa que tenemos ahorita en pantalla está rodeado de línea amarilla y en la otra estaba en rojo, pero es lo mismo. Norberto Manuel Guerrero Cortázar, saludos desde Huejolotitlán, Oaxaca, cuna del general Antonio de León. Mira, pues sí, Oaxaca siempre ha sido una de muchos héroes y personajes importantísimos en la historia mexicana. Pues les mandamos saludos a amigos internautas. Vamos a aprovecharnos, ya estoy ocupando demasiado tiempo. Vamos a aprovechar con la conversación interesantísima de mi querido hermano, el geólogo Virgilio. Virgilio, entonces estábamos con que ahora está tu franja esta volcánica en amarillo. Y nos decías que la placa esta de la placa de Coco, de la placa de el fondo del océano, se está metiendo como cuña debajo del continente, debajo de nuestras tierras, y esto produce todas las, pues la presión y derrite las rocas y hace movimientos terribles como son los terremotos. Ya no te interrumpo, entonces nos decías eso. Comentaba mi querido Rafa. Bueno, mira, pues todo lo que está ocurriendo en esa franja volcánica procede pues desde la introducción de la placa oceánica debajo del continente, ¿no? A través de la trinchera mesoamericana. O sea, es una zona, es un proceso que se llama subducción. Se funde la placa oceánica y sí, efectivamente, esa presión produce reacomodos y esos reacomodos son los que produce tanta sismicidad a lo largo de esta franja, ¿no? O sea, hablar de sismos es un tema bastante extenso y bueno, pues ahí están esos gigantes dormidos, ¿no? Y aparentemente dormidos, pero de repente despiertan. Y uno de ellos, pues, es el Popocatépetl. Está catalogado entre los volcanes más peligrosos del mundo, ¿no? Pero no es el único. Tenemos aquí en Colima al volcán de Colima, vecino del Nevado de Colima, al sur, al norte, perdón, de ese volcán. Ese es todavía más eruptivo y más agresivo que el Popocatépetl, ¿no? En tamaño es mucho más grande, aunque su altitud no alcanza la del Popocatépetl, porque la base del Popocatépetl está encima de los 2.000 metros, de los 2.500, 3.000 metros, mientras que su cima, pues es la segunda cima más alta del país, la 13ª en el mundo. Rebasa los 5,000 metros. 5.452 metros, hasta Eso es. donde tengo entendido el dato, unos cuantos metros abajo de los 5.848 que tiene el pico de Orizaba o Ciclaltépetl, que ese es también su verdadero nombre, ¿no? En su momento se cree, ya no me dio tiempo de hablarte un poco del Nevado de Toluca, que en su tiempo se cree que fue más alto que incluso el Popo y el pico de Orizaba. Que ese volcán se colapsó, tuvo un colapso tremendo, ¿no? Y su última erupción, su última etapa eruptiva, fue hace 11.000 años. Bueno, entonces toda esta presión toda esta presión que hace la subducción y que reacomoda estos bloques, el bloque de Jalisco, este bloque del terreno guerrero, el terreno mixteco, el oaxaqueño, el cuicateco y el complejo metamórfico de Xolapa. Bueno, son bloques que tienen otras edades, pero bueno, vamos a hablar algo muy interesante relacionado con el Popo. Aquí tenemos una imagen de satélite de Landsat de un alineamiento, de una fractura, una probable enorme fractura regional a través de la cual se han estado dando todas estas emanaciones de arriba de 300.000 años que tienen el Iztaccíhuatl, el Teyotl, pero antes del Iztaccíhuatl, ¿cómo se llama? El Telapón, el Mirador, el Teyotl, y luego aquí está el Iztaccíhuatl, ¿no? Cabeza, pecho y pies.
¿no? Que nada más entre la cabeza y los pies del Iztaccíhuatl son distintas etapas eruptivas y con muchas, con milenios de diferencia, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos en el puerto que separa las dos estructuras volcánicas, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿verdad? Entonces, el Y bueno, Iztaccíhuatl, primeramente, el Virgilio, Popocatépetl, entonces, el Iztaccíhuatl también es un volcán o claro, son una serie volcánica. un grupo de volcanes, Así porque es. algunas personas, algunos informadores dicen que el volcán es el Popocatépetl y que lo otro es una montaña, pero que no es originaria, no es originada por movimientos volcánicos, sino por lo que tú nos platicabas de el acomodo o el surgimiento, el arrugamiento de la superficie de la Tierra. Pero lo que nos Así estás es. diciendo ahorita es echa por tierra esa idea. Realmente el Iztaccíhuatl también son un grupo de volcanes. Sí, mira, te quería comentar, todo esto que ves aquí, ves un drenaje ves aquí un comportamiento del drenaje fluvial de todos los cauces de arroyos que descienden de los volcanes en forma radial. Y en eso se caracterizan los volcanes, que vemos que vemos todas sus estructuras radiales en torno a los cráteres. Y vemos también los volcancitos monogenéticos, así estos pequeños afloramientos, ¿sí? Que son erupciones más pequeñas, de 1 a 3 kilómetros cúbicos de materiales, mientras que aquí en el Popocatépetl hay más de 500 kilómetros cúbicos, hasta donde se tiene estimado, ¿no? Y ha hecho erupciones de las que se han estado lanzando de 1 a 5 kilómetros cúbicos de materiales en todas estas erupciones. Lo que ha hecho desde diciembre del 94 a la fecha, el Popocatépetl no es nada comparado con toda su historia eruptiva, y es de lo que voy a hablar a continuación. Vamos a remontarnos al año del 79 de nuestra era, cuando Plinio el joven describe la columna de ceniza, la erupción del volcán del Vesubio en Italia, el actual Nápoles, bueno, en la antigua Roma, Y por eso el antiguo le Imperio dio Romano, nombre, le dio su nombre a ese tipo de volcanes, los a plinianos. la erupción, sí, la columna pliniana, exactamente la erupción pliniana, sí. Lanza una cantidad enorme de ceniza volcánica, es la lava, y vela cómo sale disparada del cráter como cañón, como atomizador, y entonces sale a una velocidad que supera la gravedad varias veces hasta la estratosfera, ¿no? Como cañón la dispara. El, el, este, el cambio brusco de presión y de temperatura que sufre el magma de la cámara hasta que sale expulsado es brutal. Tan es así que el magma líquido, al llegar hasta la estratosfera, y antes de llegar a la estratosfera, lo que hace es que estalla, explota, así, se expande y se separan todas las fases gaseosas y las fases líquidas, se inflan como si tuvieran levadura, ¿no? Entonces, pues vemos aquí lo que pasó con esa erupción del Vesubio, ¿no? Cubrió la ciudad de Pompeya y en Herculano también, porque Herculano fue otra etapa, fue otra etapa de la misma erupción, y de otra manera que fue como destruyó esa ciudad. Pero bueno, vemos aquí en 1991 cómo fue la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas. Lanzó esa columna pliniana, impresionante, la altura que alcanzaron. Una columna pliniana alcanza un promedio de 35 kilómetros de altura. Cuando rebasa esa altura y ese volumen, se le conoce como columna ultrapliniana. Este es el producto de la caída de esa pómez. Ahí están las famosas piedras pómez, como
que se venden en los mercados que se usan para tallar los trastes y tallarse los callos, pues, se acumulan en capas. Vemos aquí entre las caídas de pómez otras capas de ceniza más fina, ¿no? Que generalmente son explosiones volcánicas que ocurren durante una y otra emanación dentro de la misma etapa eruptiva. Entonces, esas pequeñas capas de ceniza es lo que se le conoce como la oleada piroclástica o el surge, le llaman también. Es un flujo de lava, es un flujo de ceniza y de gas volcánico que sale disparado con mucha violencia por estallamiento de las cámaras magmáticas. Entonces arrasa así violentamente a más de 200 kilómetros por hora. Y después continúa la caída de material piroclástico, ¿no? O bien puede ser otra emanación dentro de la misma etapa eruptiva. El caso es que se forman espesores importantes de pómez. Algunos autores españoles lo manejan, le llaman pumicita o pomis, que es lo mismo, ¿no? Y no es más que la misma lava volcánica con una composición distinta a la que tiene el tezoncle, mientras que el tezoncle tiene una composición de una lava alcalina. Esta es una composición intermedia porque las lavas ácidas son muy viscosas y esas están llenas de cristales. O sea, hay una diferenciación, hay varios tipos de lava y que varían en cuanto a su composición química y esa composición química, dependiendo de su concentración de sílice, les da mayor o menor temperatura y fluidez. Oye, Virgilio, Entonces, pero por lo que me estás platicando, ¿podríamos utilizar un lenguaje, en mi lenguaje, que es muy diferente del técnico tuyo? ¿Podríamos pensar que los volcanes, como todo en la naturaleza, tienen una especie de personalidad? Es decir, se puede identificar un volcán, decir, este volcán se comporta normalmente de esta manera y este otro se comporta de esta otra manera. Y esto nos podría dar alguna tranquilidad. Es decir, el Popocatépetl, pues es un volcán impresionante por su altura y por sus fumarolas y todo, pero como que es un volcán amable, ¿no? pues hasta el momento sí, aparentemente amable, pero ahorita vamos a verlo de sus antecedentes. Es como el preso que está en el hospital psiquiátrico, más bien, que aparentemente se ve amable, pero sus antecedentes Pero, dejan por mucho que... ejemplo, esto que nos preguntaba Joel, nuestro querido hermano Joel Gutiérrez, nos decía, estos microsismos que se han percibido en el sur de la Ciudad de México, en la zona de Coyoacán y más allá en Contreras, nos podrían hacer pensar como que hay un antecedente que por ahí podría surgir un nuevo volcán. No, eso que está pasando en la Ciudad de México es resecación resequedad de los bloques que constituyen los sedimentos lacustres, principalmente por la acelerada extracción de agua subterránea de los pozos. Entonces, A la ver, Ciudad de México, Virgilio y amigos internautas, les voy a confesar algo dentro de mi ignorancia. Yo recuerdo cuando chamaco y cuando hombre joven, había muchísimo menos información y menos medios de comunicación como los que hay ahora. Entonces, ahora pues todo el mundo trae una cámara de gran calidad, una cámara fotográfica buenísima en su teléfono. En aquellas épocas de las que yo les estoy hablando, pues el tener una cámara era ya una categoría social muy alta y tenerla oportunamente para tomar la fotografía de algo importante, pues era como una lotería, ¿no? Pero cuando sentíamos un movimiento de tierra, pues nosotros en aquella inocencia que nos daban los tiempos, decíamos, pues yo creo que pasó un tráiler. Y yo creo que con el tráiler movió la tierra y no pasaba nada. Ahora pues ya no dicen que pasó un tráiler, sino que inmediatamente hay la información y llegan los expertos en protección civil y nos dicen, fue un sismo de grado 1 punto no sé qué, a tantos kilómetros de profundidad y no sé qué. No creo, en mi ignorancia, no creo que las cosas han cambiado, sino que lo que ha cambiado realmente son los medios de comunicación que pues ahora en unos segundos tenemos información muy alarmante de cualquier parte del mundo. ¿Estoy en lo cierto, Virgilio, bueno, sí, o estoy muy mal?
Lo que sucede es que sí, efectivamente, los bloques que hay en la Ciudad de México de sedimento lacustre tienen una propiedad que son muy elásticos. Haz de cuenta que es como si estuvieras sentado en la cama y yo paso caminando sobre el colchón y sientes el movimiento. Es esa elasticidad lo que hace que se sientan el paso de los vehículos. Y algo análogo ha sucedido en el reacomodo de los bloques locales. Pues se están reacomodando muchos bloques que se están resecando en la plancha urbana de la Ciudad de México. Últimamente se han sentido mucho, pues sí, en el sur y en el poniente de la ciudad, pero no tienen que ver ni con la subducción de la placa de Cocos, de los sismos que ocurren en la franja costera del Pacífico, como tampoco tiene que ver la actividad sísmica local que tiene el volcán Popocatépetl. Sí, olvidé mencionar que es obvio que cuando hay una erupción volcánica, siempre hay actividad sísmica, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, el volcán nos avisa que va a ser erupción. O sea, fíjate cómo tiene esa bondad de decirnos, aléjate porque voy a estallar, ¿no? Se sienten las vibraciones, ¿no? La fauna lo comprende bastante bien, y antes que nosotros nos demos cuenta, ellos ya se pelaron, ya buscan su protección, ¿no? Entonces, eso mismo también tiende a ser la actividad volcánica, ¿no? Ahora, las autoridades tienen un margen, que yo no sé cómo lo toman, pues tú seguramente tú sí lo sabes, hablan de unos 12 kilómetros alrededor del cráter y dan como esa área, ese círculo de 12 kilómetros, como el área peligrosa. Después de los 12 kilómetros ya no tanto. Eso me haría pensar en que ese es el comportamiento tradicional, la personalidad de la que yo me refería. Es de acuerdo a lo que los estudios han determinado que puede afectar, y de hecho en las últimas láminas te lo voy a mostrar. A ver, porque ya te estoy interrumpiendo. Sí, no Déjame aprovechar este pequeño lapso para saludar a nuestros amigos internautas. A Galindo Adolfo, y Adolfo Galindo, acuérdate que está en Oaxaca y está en esa zona de gran sismicidad. Es lo que nos estaba explicando ahorita Virgilio. Dice Robert Laidet, ¿se podría decir que el estado de Nayarit está en áreas de movimiento? Yo creo que sí. Ahorita le preguntamos. Adolfo Galindo, mi querido Rafael, abrazo fraternal. Sí, muchas gracias, pues ya te estamos saludando con todo el cariño que tú mereces, Adolfo. Robert Laide pregunta que si hay movimiento por cuestiones volcánicas. Es decir, la pregunta estuvo en dos partes, se interrumpió ahí con la de Adolfo, pero dice, ¿se podría decir que el estado de Nayarit está en áreas de movimiento por cuestiones volcánicas? Estoy informada que hay varios volcanes en la región. Y Norberto ya nos mandó saludos. Dice Robles Laidet, excelente información. Ya me está brincando aquí un poquito. Creo que me quedo en Sinaloa. Sí, bueno, te voy a decir, Robles Laidet, sí te quedas en Sinaloa, hay menos volcanes y menos sismicidad, pero también tienes unos huracanes terribles. Bernardo Fuentes, muchísimas gracias por la conferencia, ingeniero Rodríguez. Bernardo Fuentes, amigo de la infancia, te saludo mucho, te mando un abrazo. Adolfo Galindo vuelve a hablar, y recuerdo el Paricutín en Michoacán, uno de los volcanes más jóvenes de la República, no sé si sea el más joven. Soch Hernández, abrazos fraternales, excelente expositor, soy su fan. Ya tienes una fan ahí con Xochitl Hernández. Claro. Xochitl, esperamos que tu salud esté bien y qué bueno que ya estés en condiciones de festejar cumpleaños y todo, me da mucho gusto. Sí. Carmen Durán, excelente información, ¿verdad que sí? Compañera del salón de la secundaria, te saludo, Carmen Durán. Qué bueno. Andrés Ensástica, buenas noches a todos, un saludo a nuestro hermano Virgilio, de Gaby y Andrés. ¿Verdad que fue un éxito haber invitado a Virgilio? Porque es un hombre que conoce mucho y espero que después de que termine su plática nos deje un poquito más tranquilos, porque a lo mejor nos va a dejar temblando de decir, en cualquier momento surge un terremoto espantoso en Coyoacán. Mari Carmen Martínez, saludos a Rafa y Virgilio, un abrazo fraternal desde Cuernavaca. Mari Carmen, muchas gracias
por saludarnos. Pues estos son algunos de los saludos y las preguntas que nos hacen, Virgilio. Te interrumpí cuando nos estabas hablando de toda esa área del Claro, volcán. sí, pues bueno, ahora sí que lo que estás viendo ahora en esta imagen son una serie de elipses en torno al volcán. Si te fijas, cada foco de esas elipses uno de los focos de las elipses está sobre el cráter del volcán. Como si Y es fueran la forma en como la si que, fueran los pétalos de una flor que se va abriendo, así ¿no? es, pero pues Sí. cada uno de esos pétalos es una erupción pliniana, es una columna pliniana que lanzó en diferentes épocas el volcán Popocatépetl en una de sus últimas erupciones, ahora sí que son sus últimas erupciones plinianas que ha tenido, que ha lanzado volúmenes de productos piroclásticos significativos, ¿no? Y todas estas han sido estudiadas puntualmente por el doctor Klaus Hiebe, que fue quien me dirigió a mí la tesis, ¿no? Cuando yo me gradué. Bueno, vemos aquí otra forma eruptiva que también puede tener el volcán Popocatépetl y que al menos, lástima que ya no me dio tiempo de ponerles ahí la imagen del cráter del Nevado de Toluca, pero pueden verlo. Es un colapso volcánico. Este es el volcán de Santa Elena en el estado de Washington. Ah, Que qué terrible, de historia terrible, porque sí, dejó devastada toda esa región de boscosa que lo rodeaba, ¿no? Y sí, fue claro, así, así de es. En el momento año de, había personas que andaban ahí de camping y las así pescó. es, y se los llevó porque, de hecho, con todo y con la alerta que dio el volcán, con todo y que su actividad sísmica y fumarólica que tuvo antes de la erupción, aún así, muchos no hicieron caso a las autoridades y ahí se quedaron, y eso, pues, obvio, desafortunadamente sí les costó la vida a 60 y Oye, tantas Virgilio, personas. esa primera fotografía, la impresión cuando va creciendo el piso y se va formando, digamos, el cono que se ve que está a punto de explotar, me recuerda a los barritos que yo tenía en la frente cuando adolescente. Se formaban así, de Efectivamente, pronto reventaban y salían eso pus. es muy común en ese tipo de paisaje, es muy común con los domos riolíticos, ¿no? Las lavas de riolítica, y eso es muy común ahí en el estado de Guanajuato y algunas partes de San Luis Potosí y ciertas regiones de la franja volcánica, pero pues, es otro tema también muy extenso, ¿no? Y por cierto, está relacionado con las formaciones de algunos yacimientos minerales, ¿no? Oye, y entonces Santa Elena allá en Washington, en Estados Unidos, ¿podría ser comparativo en algún sentido con el Popocatépetl? Pues con lo que puede pasar con la amenaza, una de las amenazas, porque de hecho, si te regresas, permíteme regresar a la primera imagen. Miren por esta zona de aquí del Popocatépetl, aquí, esta parte. Este es un colapso que tuvo en alguna de sus etapas eruptivas. Me parece, este colapso desciende por una cañada que se llama la cañada de Nexpayantla, que da hacia el oeste del Pero hablas de volcán. 30,000 años. Sí, pero no tengo el dato de ese colapso, pero es una de sus etapas eruptivas. No recuerdo el dato Pudiera de ser esa. más reciente. Sí, voy a regresar a la imagen en la que me quedé. Y pues ahí tienes el colapso lateral que tuvo el volcán Santa Elena. Lanzó una nube piroclástica, todos los productos piroclásticos junto con fragmentos de roca, ¿eh? A más de 200 kilómetros por hora, y un cambio brusco de presión de o sea, una nube a una presión elevadísima junto con ceniza y muchos productos piroclásticos. Y eso fue lo que quedó, la devastación que hizo el colapso lateral. Pero Y la aquí, naturaleza es tan hermosa, Virgilio, que han sí, pasado, ¿cuántos años son de la erupción del Santa Elena acá? eso fue en 1980, yo O tenía, sea, 43 años. En sí, ese así es, yo lapso tenía que 9 para mí años.
bueno, pues es la mitad de la vida de una persona. En ese Yo tiempo más, ¿no? ya las faldas del volcán ya están otra vez verdes, ya otra vez llenos de árboles, de fauna Claro. y de flora maravillosa. O sea que la tierra, pues, como que a la tierra no le afecta mucho, al contrario, como que es un incentivo para que Sí, produzca más vida. efectivamente, tarda algunos años, pero se regenera, es verdad. Y bueno, mira, ahí está uno de los, ahí estoy parado en una vez que fui a visitar por allá allá de San Nicolás de los Ranchos, ahí en Puebla. Es una foto de hace como 10 años. Ahí me tienes viendo producto lo que resta de una de los productos de las avalanchas piroclásticas del Popocatépetl a un lado, ¿no? Y bueno, las otras fotografías son de otras erupciones, pero son cómo se caracteriza. Tú puedes ver ahí los balísticos lanzados con fuerza y en ocasiones, ya no encontré la fotografía, pero puedes ver los horizontes de ceniza y con el balístico clavado con fuerza, ¿no? Puedes medir el ángulo, conociendo el ángulo y la distancia al volcán, pues hay una ecuación que te da la altura que alcanzó y la energía que se requirió para lanzar ese fragmento, ese balístico, ¿no? Eso está dentro del área de los 12 kilómetros. Sí, ahí, de hecho, ahí esa foto estoy, hace 10 años ahí cerca dentro de ese radio de los 10 de menos de los 10 kilómetros, estuve ahí parado, ¿no? En tu opinión, desde luego, pensando en que no eres un geólogo experto, pero no eres adivino. Entonces, en tu opinión, ¿qué deberíamos de esperar en los próximos meses y años del volcán Popocatépetl? ¿Será Bueno, mejor que se despida la gente de por ahí o lo mejor es vivir lo menos alejado y respetar las áreas que las autoridades determinen, las autoridades asesoradas por el Comité Científico Asesor determinen que no se deban de poblar y urbanizar. Tal vez sí pudieran hacer actividades agrícolas, ganaderas quizá, pero sí evitar tener ahí eh, actividades, ¿cómo se dice? Asentamientos urbanos, ¿no? ahora, entrando Y en un ahorita estamos poquito, viendo las consecuencias de ello. entrando un poco así en la parte, llamémosle, no sé si sea una falta de respeto, pero yo lo hago con todo el respeto, en la parte folclórica, le llamamos Don Goyo. Y el llamarle Don Goyo me da una sensación riquísima, como de cercanía, de parentesco, de amistad con la roca. Y esto me hace recordar que en esas regiones cercanas al volcán hay asentamientos todavía originarios, y ahí hay una profesión que se llaman tiemperos o graniceros, que son unos chamanes que tienen la fama, el prestigio de poder hacer ceremoniales que influyen en el clima. Y estos graniceros, pues hasta al punto de que le dieron nombre, uno de ellos le da nombre al volcán Popocatépetl. Pero me hablabas de los años cercanos al origen de nuestra era actual, estoy hablando ya de prácticamente 2000 años. Sin embargo, el volcán, algunos geólogos dicen que tiene una edad de 730,000, es decir, se está acercando a las 3/4 de millón de años. Bueno, Entonces, el término de 20 o 40 años como que es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? yo lo que te he mencionado es los últimos 30,000 años que se tiene fechadas y documentadas sus erupciones. Puede ser que más, ¿sí? Y la verdad es que yo no sé a quién se le ocurrió decir que son 700 y tantos mil años. Yo no tengo de todo lo que he leído y checado geológicamente hablando del Popocatépetl, no tengo información que hable de 700 y tantos mil años. No me Pero acuerdo bueno, cuánto, digamos menos, vamos a yo pensar lo 1000 comenté una vez años. en mi tesis, pero no me acuerdo cuánto le puse. Vamos a pensar mil Basado en años otros para autores. una época, es decir, lapso de tiempo que esté mucho más comprensible para mí, porque hablar de ya de 730,000 años, como cuando me dicen que algo está a 100 o 1 millón de años luz, pues ya no lo comprendo. Pero digamos 1000 años todavía alcanzo a entenderlo. Entonces, nuestros indígenas, nuestros abuelos, náhuatl y de toda la región, hablan de leyendas acerca de los volcanes y todo, y esta historia del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, pues es hasta poético,
Se supone que Sí, Popocatépetl era un guerrero que era guerrero tlaxcalteca y se va a la guerra, pero se enamora de una mujer bellísima, una doncella de la misma tribu, y la pide en matrimonio. Y el cacique o el papá de la novia le dice, pues hasta que regreses de la guerra porque te necesitamos como soldado. Y el hombre se va, ya sabes, la despedida de los amantes, es hermosa y se va a la guerra y claro. tarda en la guerra y un malvado enemigo de él, un envidioso que ya sabes que siempre los ha habido, no solamente ahora de los del PAN y del PRD, sino siempre ha habido envidiosos. Entonces va con la muchacha y le dice, pues sabes que tu novio, tu enamorado, Popocatépetl, falleció en la guerra. Y la muchacha pues muere de tristeza, pero no era cierto. Entonces un tiempo después regresa a Popocatépetl a la región y se encuentra con que ya la novia verdaderamente falleció. Y entonces es tal su tristeza que junta muchos cerros por ahí, pues supongo son héroes de aquella mitología, entonces junta muchos cerros y hace una gran tumba para su amada y se queda permanentemente a rendirle tributo, a velar sus restos. Entonces por eso la perfil del Iztaccíhuatl semeja a una mujer acostada, una mujer hermosa, pero recostada en el suelo, y el volcán como si fuera un hombre inclinado y con una antorcha encendida para rendirle tributo por los siglos de los siglos. Entonces, esta hermosísima imagen, esta historia muy romántica, una leyenda hermosa, da lugar a un artista mexicano de origen europeo, Helguera, Jesús Helguera, que hizo Sí. toda una serie de pinturas acerca de estas leyendas. Y una de estas imágenes de Popocatépetl cargando a su enamorada o a su amor, Iztaccíhuatl, es la que adorna el banner que pusimos como información de nuestra charla de hoy, Virgilio. Sí. Yo sé que esta leyenda pues va en contra de todo tu trabajo científico porque pues tú tienes los pies en la tierra, pero a mí me parece que es una conjunción hermosísima la realidad que los geólogos nos dan con cifras y con estudios y con química de los suelos y demás, pero con la otra leyenda, la de los indígenas graniceros que para ser granicero deben haber sufrido la caída de un rayo y haber pasado muchas noches solitarias en el volcán y tener una comunicación con ellos. Y si tú ves ahora en plena efervescencia, en plena época de fumarolas y de expulsión de cenizas y todo, la región cercana al volcán hizo fiestas, hizo ceremonias muy festivas, muy alegres, para rendirle tributo a Don Goyo, el día de San Gregorio. ¿No te parece que es una combinación hermosísima esto? Sí, efectivamente. De hecho, todo tiene también un contexto histórico y de hecho es a lo que voy. A estas erupciones volcánicas también repercutieron en la historia prehispánica y eso es también para allá, para donde voy. Y efectivamente, incluso aquí donde estoy en este momento en Yucatán, también está lleno de leyendas, ¿no? Aquí se habla de también yo pienso que es una energía que tiene esta zona, ¿no? No, Y tenemos que hablar en otra ocasión de todas las aquí se habla leyendas, de de los la, aluches, tenemos que ¿no? hablar Y se de los habla aluches y de las de leyendas de los series, cenotes y de de todas una estas serie mujeres. de Sí, entes oye energéticos, diría yo. Virgilio, perdóname, tú andas Sí, allá por el sureste de la ciudad, del país y en las obras del Tren Maya y todo, pero yo no te puedo imaginar solitario, seguramente has formado equipo, gente, sí, amigos, claro, conocidos, gente muy claro. entrañable que van formando esos equipos de trabajo que hacen que esas etapas de soledad en el terreno pues realmente se hagan verdaderas fraternidades. ¿De quién nos puedes platicar por allá de tus compañeros? Bueno, pues aquí estoy con dos, pues no sé, no precisamente colegas, pero sí son compañeros de trabajo, son mis jefes. Permítame. No quitas un momentito tu pantalla Sí, claro. y nos los presentas en imagen? Ah, mira, aquí Sí, estamos ya. A ver, sí, claro. ¿con quién estás por ahí? Bueno, mira, primero que nada les quiero presentar aquí a nuestro hermano Fabricio Medina. Con él trabajé hace unos 10 años allá en las vías del Chepe, el Chihuahua Pacífico, con
cuando yo daba clases ahí en el Politécnico, cuando fui profesor. Fabricio Medina, te agradezco mucho que nos acompañes. Me da mucho gusto, es un honor para nosotros que nos acompañes hoy con el equipo de Virgilio, pero pues, tú te ves buena persona, o sea que no te acerques mucho al malvado del Virgilio. Te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho cariño. Y aquí hay otro hombre más. A ver, ¿quién está contigo ahí? Igual, Rafael. Y bueno, no sé si mejor te presentas tú, Manuel. Bueno, gracias. Gracias, Rafael. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Virgilio es un gran compañero de trabajo. Ha venido a arrojar luz sobre los problemas geológicos que nos enfrentamos aquí en el Tren Maya, uno de los temas fundamentales. Así que para nosotros es un placer. Y por otro lado, desde mi país de origen, la Argentina, he venido ya a esta hermosa República Mexicana hace más de 12 años. Y sinceramente considero que la República Mexicana, entre otras de las enormes virtudes que tiene, es la de tener personas tan buenos seres humanos como Virgilio, ¿no? Además de una geografía excepcional que viene a generar esta enormidad de paisajes, de culturas, de sabores y de todo lo que puede estar ofreciendo, ¿no? Así que más allá de ver al volcán y sobre todo por mi especialidad de ingeniero civil, pero en el ámbito ambiental, más allá de verlo como una amenaza, yo lo veo como una oportunidad. Es el volcán que ha generado ese enorme desplazamiento en los albores de la historia mexicana. Es el volcán que ha permitido esta enorme cantidad de leyendas, como hablábamos recién. El volcán que permite que en sus suelos, de sus faldas regadas por las cenizas, crezcan aguacates hermosos, como en la zona de Atlimeyaya, donde muchas veces recorremos con mi esposa pasando Metepec del estado de Puebla. Entonces, realmente creo que, y por supuesto el riesgo humano, el riesgo en cuanto a pérdidas humanas también está dado porque el ser humano habita esas zonas. Es una constante que en aquellos lugares donde pues hay una posibilidad productiva, como en las faldas del volcán, que permite tener agua de buena calidad, permite tener suelos de buena calidad, un aire fresco, un paisaje encantador, por supuesto que al ser humano le gusta habitar, se siente cómodo, puede hacer ahí, llevar adelante sus actividades, y eso también es lo que de alguna manera lo hace riesgoso, ¿no? Como también muchos ríos, etcétera, donde el ser humano de alguna manera se expone, sabiendo o no sabiendo que es así, pero en definitiva, si bien son, bueno, fuerzas modeladoras del paisaje, etcétera, las que hay que respetar, pues nosotros no somos prácticamente nada frente a semejantes cantidades de años de energía y de todo lo que significa un volcán, un huracán o muchos de los elementos a los que estamos expuestos, ¿no? Claro, claro, y bueno, la vida de un ser humano de 100 años es muchísimo, muy larga, ya rebasar los 100 años es una monstruosidad, pero en edades geológicas 100 años es como un suspiro, ¿no? Un pequeño parpadeo, no pasa nada. Y querido ingeniero Manoli Campos, te agradezco mucho toda tu colaboración con estos comentarios que nos hiciste y te voy a presumir, me siento muy orgulloso por esto, porque tú eres un argentino y partiste de tu tierra como tratando de venir a conquistar México, y la verdad es que México te conquistó, ya hasta esposa te atrapó aquí, vives feliz aquí con una hermosa mujer mexicana, atrapado por el clima, por las costumbres, por el ambiente, por los amigos y por las familias. Me da mucho, mucho orgullo que estés compartiendo con nosotros este terreno. No, mucho, el orgullo realmente es mío y el agradecimiento. El pueblo mexicano es un pueblo con una enorme generosidad de la que yo en el buen sentido me aprovecho todos los días. Claro. Y aquí se puede ver. Qué bueno, pues les mando un abrazo con mucho cariño. Estamos terminando nuestra transmisión, se nos fue una hora como agua. Yo hubiera querido hacerle muchas preguntas más a Virgilio, aprovechando que están ustedes ahí. Me hubiera gustado más platicar con ustedes, pero quisiera aprovechar ya como dicen, palo dado, ¿no? Ya que están ustedes, ¿por qué no hacemos dentro de unas semanitas
una charla en la que pudiéramos platicar aquí entre nos, aquí ya que nadie nos ve, aquí entre nosotros, hablar del proyecto del Tren Maya, lo que ustedes están haciendo, pero fuera de política y de todo lo que en pro y en contra, pues hablar con todas las vivencias que ustedes tienen, que me parece que ha de ser riquísimo, pasar días y noches, semanas y meses en esa obra maravillosa que son 1,500 kilómetros de ferrocarril en una zona selvática, con vestigios de ciudades extraordinariamente avanzadas, con una cultura y huellas de civilización maravillosas. A mí me parece que sería encantador. Entonces, pues aprovechando que están ustedes aquí, ¿los puedo comprometer a que platiquemos en unas semanas adelante? Pues sí, muchas gracias. Digo, mi trabajo realmente es más sencillo que el de Virgilio, es decir, por dónde va el trazo, la elevación, la rasante, las secciones, cómo se diseña un ferrocarril. El ingeniero Manuel, en apoyo de Virgilio, pues complementamos todo esto. Yo les doy lo más fácil y ellos hacen la tarea más pesada, pero con mucho gusto nos comprometemos a participar con ustedes y hablar con ciertos temas de un poquito de restricción, pero abiertamente de cómo se hace un proyecto de tren. Encantados. Pues,